Regreso con ustedes para ver lo de epistemología. Dentro de la epistemología, esperando ya hayamos regresado todos, 4 preguntas muy interesantes dentro de la gestión que les quiero compartir y que se me hacen muy interesantes en relación a que ustedes vayan vislumbrando qué tipo de estudio quieren realizar. Es fundamental ver que todavía ni siquiera estamos con el tema, todavía no lo estamos definiendo, todavía no lo estamos delimitando, pero sí es importante detenernos a hacernos estas preguntas en relación a desde esta visión ontológica, epistemológica, metodológica, pero también axiológica, porque va a tener que ver mucho en la manera en cómo yo quiera atender mi tema de investigación. Me parece que ustedes ya tuvieron una primera sesión de seminario de titulación. ¿Sí ya la iniciaron? Todavía no. No, doctora. No. En el calendario que les compartieron, ya ven que tienen está un grupo de donde dice doctorado de administración. Me parece que ahí vi que ya les habían colocado que los viernes ustedes van a tener creo que sí era también para ustedes. Recuerdo haberlo visto. ¿Nadie lo revisó? ¿Lo vio? Era para No hemos sido licenciatura, ¿no, requeridos. maestra? Normalmente nos mandan con anticipación cualquier sesión de esa naturaleza, pero no hemos sido requeridos. Pensé que ya Era para licenciatura, maestra. era para licenciatura. Ok, perdón, pensé que era también para ustedes. Pensé que les iban a dar. Bueno, voy a preguntar si les van a abrir para seminario de titulación este, algo en especial, alguna asignatura, algún curso para complementar, porque ahorita, por ejemplo, yo ya veía a algunos de ustedes preocupados en relación a que empecemos a la parte de delimitación, de planteamiento del problema. Solamente nos habíamos quedado y tenemos lo que es la verdad y algunos de los temas que a ustedes les interesa. La parte importante que ahorita sí tenemos que ya ir vislumbrando de esos temas que ustedes colocaron, que algunos decían que era inteligencia artificial, clima laboral, anticorrupción, me parece que también estaban otros temas de la ley financiera, la administración pública, el liderazgo estratégico, el modelo de toma de decisiones, la justicia y la gobernanza, las neurodivergencias. Cada uno de estos de los temas que ustedes han estado vislumbrando, tenemos que empezar a analizarlo desde qué mirada lo queremos ver, que vayan ustedes ya como definiendo, porque tenían como 2, 3 temas algunos, como ir revisando todo lo que ustedes escribieron en ese primer escrito y que vayan viendo qué es lo que les gustaría desarrollar a profundidad, más porque no vamos a desarrollar temas como tal, sino tenemos que ver desde qué mirada lo tengo que analizar. Y quise comentarlo ahorita porque justo cuando nos hacemos este tipo de preguntas que les comparto, que nos habla de 5 preguntas, tenemos que verlo desde esta mirada. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Qué es lo que yo quiero profundizar? ¿Y qué es lo que yo quiero conocer? Si lo veo desde una pregunta ontológica de qué es lo real, tendría que estarlo analizando de que al final del día existe una realidad al interior de la organización o de la dependencia donde yo quiero hacer mi investigación. Entonces, ¿qué quiero, cómo lo quiero observar? ¿Desde la objetividad o desde la subjetividad o desde de qué manera? Entonces, sí es importante que veamos que si parto de la primera pregunta de ¿qué es lo real? Dicen que no existe una realidad objetiva, independiente del observador. Pero a la hora que nosotros hacemos una investigación, tenemos que también delimitar muy bien si yo quiero ser un observador participante o no participante. Porque tengo
tengo que tener esa capacidad de vislumbrarme como no parte de esa investigación, sino como si fuera alguien externo que solamente va a recabar datos, analizarlos y a partir de ello presentar algún informe, algunos datos o incluso hasta alguna intervención. No sé de qué tipo les gustaría también hacer su investigación, por eso les decía, tendremos que ir vislumbrando qué tipo de estudio quiero hacer. Y nos dice, por ejemplo, si la empresa es una realidad objetiva, es real. Tiene activos, contratos, personas, muros, todo eso le permite entenderla desde la realidad. Pero también pueden ser, nos dicen que la empresa puede ser una construcción social, porque solo existe en la mente y en la interacción de las personas. Y hoy lo vemos, hay empresas, bueno, hay organizaciones que siguen siendo organizaciones, pero ya no están físicamente en algún espacio, diríamos, en particular, ya están trabajando de manera híbrida o home office. Entonces estamos viendo cómo esta idea de empresa está cambiando. Entonces, ¿desde qué manera quiero ver esa realidad? Tendré yo que irla analizando. Por otro lado, en la pregunta número 2, que nos habla de una pregunta más epistemológica de cómo conocemos esa verdad, también tenemos que detenernos a entender cómo se valida el conocimiento, desde la racionalidad, desde el uso de la razón o desde el uso de la experiencia, porque también hablábamos del sentido común, de ese empirismo y que también es válido la experiencia. Entonces, ¿desde dónde voy a estar yo observando la situación? Y entonces nos decían, bueno, cuando una persona toma decisiones, tenemos que ver de qué manera toma esa decisión, desde la racionalidad o desde su sentido común, desde su empirismo. Y también nos dicen, es valiosa sí la experiencia, porque nos dicen, a ver, pensemos en una máquina. La persona que ha utilizado por mucho tiempo sabe que al menor ruidito es porque ya va a fallar. ¿En qué se basó? ¿En lo racional o en el sentido común? Pues en el sentido común, porque dicen, su experiencia lo llevó a saber que va a tener un detalle y que si no lo atiende puede ser mayor, entonces sí es importante revisarlo, ¿no? Entonces por eso nos hablan de cómo conocemos la verdad de la empresa. Y es cómo la conocemos, mediante datos duros, indicadores claves de desempeño, desde la analítica de datos, desde dónde la conocemos, o la conocemos desde la interpretación que las personas hacen de la organización. Entonces, por eso es importante revisar con qué yo voy a contar para sustentar mi investigación. Datos duros o la subjetividad de los individuos que trabajan en la organización. Eso es lo que yo también tendría que estar como ya empezando a delimitar hacia dónde me voy a inclinar un tanto, porque también voy a estar viendo si puedo hacer una investigación cuantitativa y la puedo o hacer cualitativa, o la puedo hacer mixta, dada la importancia pues de la administración, de la organización como tal. Entonces por eso nos dicen desde qué verdad la voy a ver, porque la opinión de las personas, la subjetividad, también se vuelve verdadera. Su opinión, su punto de vista nos permite entender el clima laboral, nos permite entender la toma de decisiones, pero a su vez también hay datos duros que me hacen ver que los proyectos, las acciones, los indicadores clave generan toma de decisiones y también son indicadores que nos permiten analizar la información. Entonces por eso es importante ir vislumbrando desde dónde voy a ver yo a mi investigación. Y por otro lado también tenemos que nos dicen la pregunta número 3, que es la pregunta metodológica, es cómo obtenemos el conocimiento de forma rigurosa, es decir, basada en una metodología, en un método para tener un sustento de la información y no partir solamente, decíamos, de la doxa, de las opiniones, sino partir de datos, de información. Y entonces nos dicen que puede ser desde un método hipotético deductivo o desde un método inductivo, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, o incluso nos dicen desde emergencias teóricas, donde surgen conceptos y teorías nuevas. Ejemplo, cuando yo hablo de la administración, tomamos decisiones, o cuando yo hablo de liderazgo y entrevisto a alguna persona, resulta que yo dentro de mis 3 preguntas o de mi entrevista que le hice a las personas, yo les preguntaba y les decía, de estos 3 tipos de líderes, ¿cuál existe en tu organización?
y decíamos, bueno, si yo estoy siguiendo una metodología, estoy viendo que estoy generando de lo general a lo particular, porque esas teorías ya existían, y entonces quiero entender la realidad de la organización. Y entonces me permite entenderla. Pero también nos dicen que cuando yo estoy investigando, me van a salir otros conceptos, y entonces me pueden decir, es que ninguno de los tres. Pude yo haber preguntado qué era transaccional, transformacional, democrático. A lo mejor pude utilizar desde esa características de esos líderes. Pero alguien me contestó, no es que el liderazgo al interior de mi trabajo es más laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y ese no lo tenía yo contemplado. Entonces se convierte en una emergencia teórica, conceptos que vienen y salen a relucir a partir de la información que se va investigando a lo largo del proceso mismo de la investigación. Por eso sí es importante que entonces veamos desde dónde lo vamos a mirar. Nos dicen, por ejemplo, si yo lo voy a también a mirar desde esta postura que nos dice el autor, que es falsacionismo, donde nos dice él por qué es falsacionismo, porque nos habla de que él busca encontrar desde la teoría, busca encontrar dónde están las falsedades o los errores o los detalles, y entonces con eso busca las fallas de las hipótesis y busca refutarlas. Y entonces estará desde ahí o desde una teoría más fundamentada, desde una teoría científica, donde se busca ser verificada. Sí puede ser refutada, pero con contraejemplos, a diferencia de que nos dicen que cuando es falsacionismo tenemos una hipótesis, una afirmación. A un mayor liderazgo transformacional, mejor clima laboral. Esa pudiera ser mi hipótesis, pero yo voy a encontrar pues las fallas o la verdad hacia esa postura, y cuando la encuentre me voy a dar cuenta que pues a lo mejor no era así, era diferente, que el líder no tiene mucho que ver con el clima, que tiene más que ver la propia organización. Y entonces desde qué mirada, por eso les decía metodológica, la estaremos observando. Incluso nos dicen, podremos hacer una investigación-acción. ¿Por qué una investigación-acción? Porque al ser sujetos, bueno, al hacer una investigación al interior de mi propia organización y ser parte de esa investigación y ser parte de ese grupo que se está investigando, se convierte en una investigación-acción, porque yo estoy inmerso dentro de esa investigación y también formo parte de esa investigación, pero además también puede ser que vayamos hacia alguna propuesta de acción, ¿no? Entonces, por eso es importante mirar de esta manera distinta a la ciencia, ¿no? Hacerse esas grandes preguntas. Pero también hay una pregunta más que tiene que ver con la pregunta axiológica, que nos dicen cuál es el valor y la ética de la ciencia, donde nos dicen la ciencia debiera ser neutral y buscar el conocimiento tal cual, comprometerse, nos dicen, a la emancipación y la transformación, pero nos dicen, bueno, ¿cómo se puede trabajar desde la administración si al final del día la persona que está haciendo la investigación pues tiene un interés humano, técnico, emancipatorio, transformacional, o desde su propia postura solamente quiere investigar, solo quiere indagar, tener datos? Y entonces nos dicen, ¿qué pasa con el sujeto? ¿Realmente la investigación deja de lado la parte ética del sujeto que investiga? Y es un tanto complejo, porque no es cierto. Ya nosotros traemos cargado un sinfín de conocimientos, de teorías que nos permiten mirar y entender de cierta manera la realidad de lo que acontece en una organización y hasta en nuestra vida cotidiana. Entonces, frente a ello, por eso nos dicen, hay que hacernos estas preguntas para realmente vislumbrar desde dónde vamos a estar observando al fenómeno de nuestra investigación, que todavía no lo hemos delimitado, que todavía no lo tenemos bien conceptualizado, pero que sí es importante empezar a hacer ese análisis. Y entonces vemos que nos dicen que el conocimiento, bueno, que hay diferentes formas de aprender la realidad. El conocimiento no es aislado, no es homogéneo, y pues tiene que ver con desde qué referente teórico vamos a utilizar.
Por ejemplo, nos dicen, si lo trabajamos desde un conocimiento teológico que quizá ya es como el que más ha quedado atrás, estaríamos hablando que se basaba mucho en la fe, en el dogma, en la autoridad, no se demostraba el empirismo ni la lógica, sino que todo estaba como ya dado. Se hablaba de un liderazgo más espiritual, se hablaba de esa fe ciega hacia la misión de la empresa, donde la opinión era más mística, más en esa situación de fe. Cuando entramos a ese conocimiento empírico, nos dicen es un saber más de sentido común, el saber vulgar, ¿no? Como le llaman. Se adquiere mediante la experiencia cotidiana, la repetición, los hábitos, y entonces es más subjetivo, pero también es válido y valioso, pero no nos podemos quedar solo en él, porque nos hablan ya de partir hacia un conocimiento filosófico, pero donde nos dicen ya hablamos de la racionalidad, es un pensamiento más crítico, más reflexivo, y debiera de ser más totalizador en el sentido de que tenemos que mirar la totalidad para entender las partes. No podemos, no son como haz un experimento y el mismo fenómeno va a suceder igual en una organización que en otra. E incluso por eso hay a veces ocasiones que ustedes también pueden mirar su estudio o intentar hacer un estudio comparativo, porque lo que acontece en su organización no es lo mismo de lo que acontece en otra organización, aunque hablemos de que tiene similitudes, pero la manera en cómo se relacionan los seres humanos es totalmente diferente. Y bueno, también nos hablan de que también cómo lo queremos analizar desde un conocimiento científico. Si lo trabajamos de esta manera, nos hablan de que debe ser sistemático, metódico, verificable, contrastable, es decir, verificable en el sentido de que tendremos que utilizar los instrumentos o la técnica que más nos permita recabar información y que podamos verificar y que podamos decir que sí es confiable. Por eso de ahí que podríamos hacer una investigación de corte cuantitativo. Pero cuando hablamos justo que las empresas y las organizaciones han cambiado y que no solamente hablamos de una empresa mecanicista, una empresa que se desarrolla y que su funcionamiento así es lineal, sino que tiene que ver con todas las relaciones que se dan al interior de ellas y que en todo hay un sinfín de situaciones, entonces tenemos que mirarla más allá, sí de manera sistemática, pero también con un corte también filosófico, ¿no? Entendiendo también esa parte subjetiva que existe. Por eso es importante revisar de qué manera vamos a entender la realidad. Y entonces por eso nos dicen, tenemos que partir o diferenciar entre el conocimiento superficial, que le llaman la opinión, la doxa, con una investigación más rigurosa, que es la episteme, el conocimiento, que eso es lo que se busca que ustedes sí logren hacer, que no se queden con las opiniones, sino que se logre una sistematización desde una metodología que se siga para poder recabar información, pero también para poder entender la realidad de las empresas. Y nos dicen, tenemos que ver si lo que queremos es comprobar teorías, que lo que dice la teoría, en donde nos dicen que debe de haber dirección, control, organización, etcétera, en una empresa, si solamente buscamos explicar que sí se lleva a cabo o queremos refutarlas, decir que también las cosas han cambiado y por lo tanto hoy el tema de la parte socioemocional es fundamental en las organizaciones y recuperaríamos incluso la parte de la sostenibilidad, donde nos dicen ya una empresa no nada más es generar más recursos, no nada más es que funcione, sino se busca ir hacia entender cómo también cuidan ese medio ambiente, cómo favorecen la igualdad, la inclusión, entre otros, ¿no? Y entonces también nos dicen, cuando ustedes utilizan material que sustenta una investigación, tendremos que revisar qué tipo de material estamos haciendo, qué tipo de material estamos utilizando. Y nos dicen que cuando utilizamos revistas, libros de bestseller, gurús, en donde me dicen 10 técnicas para el mejor, como le diría, el mejor líder, y lo leemos, no es malo leerlo, porque nos ayuda a entender la realidad actual de alguna organización. Pero nos dicen que, ya habíamos dicho, no hay recetas
para entender el liderazgo. Y entonces muchos de estos libros se quedan, nos dicen, en la doxa. ¿Por qué se quedan en la doxa? Porque se quedan solo en la opinión. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer? Nosotros tendremos que hacer una revisión profunda de qué materiales o qué revistas estamos analizando para sustentar mi investigación. Y nos dicen, entonces haremos un filtro epistémico. ¿Por qué un filtro epistémico? Porque estaremos analizando estos materiales, qué tanta información basada en teorías me estará dando, o solamente me está dando como tips, como tal cual como lo manejan algunos autores. Y entonces tenemos que hacer este filtro. Todo lo que tenemos, la información que tenemos, para que, diríamos, esa doxa que existe no se quede solamente en un éxito comercial, en una receta como tal, sino que vayamos a esta otra parte del episteme, la ciencia de la gestión, donde hablamos de un conocimiento más sistematizado, más validado, donde refuta teorías, o la sustenta o la refuta, porque va a también depender desde qué postura la queremos ver. Y entonces con ello nos va a decir, a ver, desde qué mirada lo queremos hacer, desde la ontología y epistemología, usando una metodología, y también trabajando desde la axiología, los valores de la ciencia, y entonces tendremos ahí una mirada distinta de nuestro fenómeno, de nuestra realidad. Y entonces diríamos, aquí cuál es nuestra tarea: revisar muy bien cada uno de nosotros qué es lo que queremos investigar, cómo lo queremos investigar y desde qué mirada la queremos investigar y con qué metodología. Ustedes ya pasaron, diríamos, han sido afortunados porque ya han tenido tesis de maestría, tesis de doctorado, y entonces yo creo que el poder hoy nuevamente recuperar nuestra nueva mirada con la que vamos a trabajar nuestro nuevo estudio nos va a ayudar justo a entender, hasta incluso la pregunta que nos hacía su compañera o me hacía su compañera, ¿con cuál nos vamos? ¿Con sostenibilidad o sustentabilidad? ¿Cuál será mejor? Pero diríamos, ¿bajo qué preceptos, bajo qué enfoque? ¿Y qué será mejor? ¿Partir desde la doxa o partir desde el episteme? Y diríamos, la doxa no es mala, es buena, nos ayuda a tener opiniones, porque desde ahí partimos, desde la opinión de la gente que dice que el clima laboral no es adecuado en mi organización. Desde esa opinión yo puedo empezar mi investigación, pero ¿hacia dónde voy a avanzar? Hacia la ciencia, porque me busco ese rigor de método, esa revisión de la información, buscar ese falsacionismo, decíamos, donde se busca refutar a la ciencia misma, a la teoría misma, y comprender toda la realidad, desde qué es lo real, desde cómo llegar a lo real a partir nos dicen, desde un positivismo, donde hablamos de un método científico, o desde un constructivismo, donde nos dicen también que las cosas, que el ser humano construye y todo se transforma y nada es estático. Entonces, ahí tendremos que estar viendo, nos dicen, si lo vemos desde un lente epistemológico del positivismo, nos dicen, hay evidencias, estadísticas, leyes, datos, analítica prescriptiva, analítica descriptiva, analítica diagnóstica, y esos datos me van a arrojar información, la conjunto, la integro y ya tengo mi información y mi investigación. Pero si me quedo desde esa mirada positivista, hago encuestas y doy resultados. Si lo miro o lo observo desde el constructivismo, voy a buscar no solamente tener datos, estadísticas, sino comprender la subjetividad del sujeto que está inmerso en esa organización. Y entonces ahí estaré hablando de entrevistas a profundidad, etnografía, estudios de caso, investigación, acción. Cambia la postura. Pero también, si yo lo miro desde una teoría crítica, nos dicen, voy a buscar cuestionar la realidad. Hablábamos de hasta el empoderamiento, buscar develar el uso del poder, del control, y entonces estaremos hablando si mi organización genera la dominación, la alienación, o qué está generando. Y entonces esta parte es muy interesante, porque a ver, los escucho a ustedes. ¿Desde qué mirada quieren observar su fenómeno de estudio? ¿Desde qué postura?
de entrada, desde la doxa o desde el episteme. Desde una mirada donde solamente voy a recabar estadísticas, datos, los conjunto, los integro y presento el informe, o una mirada más constructivista donde yo tome en cuenta los sujetos que están inmersos en mi investigación, o una mirada más crítica. ¿Quién dice que quiere participar? Mi manita, ¿dónde quedará? Ah, ok. Ángeles, te escuchamos. Sí, doctora. Bueno, yo quiero plantear esto, pues ya usted me dirá si estoy en lo correcto o no. Yo pensando, por ejemplo, en la comparación de datos duros de dos empresas, partiría entonces del conocimiento empírico, que serían los datos existentes. Ese conocimiento empírico que yo tengo, lo voy a trasladar hacia el conocimiento filosófico para poder hacer esa comparación, esa reflexión. Y finalmente, después de que haga la comparación y la reflexión a través del conocimiento filosófico, voy a aplicar mi conocimiento científico para tener ya el análisis final de la comparación de la economía de dos o la administración de dos empresas. Una vez que yo ya tengo ese conocimiento científico establecido, entonces voy a obtener la episteme, ya voy a poder hacer esa gestión, esa administración. ¿Y cómo voy a incrustar el positivismo y el constructivismo? Pues el positivismo voy a partir precisamente de esos datos que tenemos, de lo que ya existe, para construir mi análisis. Entonces te quedaría solamente desde un enfoque positivista, porque solamente vas a recabar datos, los vas a comparar y nos vas a decir qué empresa es mejor a partir de los datos. ¿De acuerdo? Sí. Ah, ok. Lo pregunto porque justo es donde ya tú vas delimitando. Nos dices, ¿quieres ver cuál de las dos empresas es mejor? Tendríamos que ver también en qué es mejor, en su administración, en su gobernanza, en su liderazgo, ir delimitando. Pero a lo que voy, si tú lo miras desde la parte positivista, estás recabando datos, estarás haciendo encuestas, pero solamente para recabar datos duros, diríamos. Y a los sujetos no los tocarías. No los tocaría desde, bueno, en ese punto, pero yo creo que a la hora que hacer el análisis tendría que aplicar el constructivismo En, para ver, pues, los procesos de mejora. ok. Sí nos estamos quedando más con un enfoque positivista. Ahí nada más tendríamos que ver de qué manera se trabajan esos procesos de mejora desde el constructivismo. Para no confundir porque se llevan metodologías diferentes, procesos distintos, porque estamos hablando más como de un corte más cuantitativo, tu investigación incluso. Ajá, Sería es más correcto. cuantitativa, más como de edad, más de como sí les voy a preguntar a las personas sobre qué procesos de mejora creen conveniente para la empresa, pero no lo estás mirando como para recuperar experiencias individuales, sino nada más para que te arroje datos. Entonces seguiríamos en el pensamiento positivista. No, no, Ok, no, no avanzaríamos a un constructivismo, sino nos quedaríamos en el positivismo. Sí es válido preguntarles, pero te digo, como no pides experiencia, sino nada más datos, información, sería más positivismo, de acuerdo a lo que gracias, doctora. menciona. Y bueno, vamos a tener la fortuna de que en las siguientes clases vamos a ver a algunos autores y vamos a ir profundizando cómo es la postura de cada uno de ellos y cómo nos van diciendo que mientras uno se queda más en lo como en datos cuantitativos, en datos duros, otros se van más a la parte subjetiva de los sujetos que están inmersos en una organización. Gracias, Ángeles. Isabel. Mm, Yo, doctora, pienso que primero estaría trabajando, es que por ahí tengo una duda sobre Uh-huh. la parte constructivista acerca de porque no sé si recuerda acerca que hablábamos acerca del agobio, el cansancio mental, los excesos para la cuestión
educativa por los cambios en los marcos curriculares, pero también obviamente trabajaré sobre la parte estadística. Entonces yo pienso que iniciaré desde la parte subjetiva, constructivista y pues obviamente basada en la estructura estadística. No sé si esté en lo correcto, para que obviamente pues se tenga una validez, una solidez más bien la cuestión de medir esa parte del agobio, el cansancio, el estrés. Cuando hacemos un análisis de la subjetividad de los sujetos, eh, vamos, diríamos, a información más del individuo, y entonces sí podemos hacer uso también de una investigación cuantitativa. No nos quedamos, a diferencia de, por ejemplo, de que ella va a medir datos. Por ejemplo, Ángeles va a medir datos. Si quiere información, pero mide datos, no mide subjetividades, no mide experiencias como tal. Tiene como otro enfoque. Entonces sí podría ser más constructivista, porque estamos hablando de que vas a hablar de esas percepciones que tienen los individuos, y entonces al hablar de esas percepciones nos permite entender la realidad desde la mirada del sujeto. Y entonces, como vas a tener distintas miradas, eso sí se puede analizar. Sí se puede también utilizar estadísticos. Datos estadísticos también son válidos en el uso, nada más que tiene otra utilidad más para explicar como la parte sensible, los datos blandos que existen en una organización. Ok, entonces sería por la parte constructivista. Sería más constructivista, no nos quedaríamos más en el positivismo. El positivismo es como más de usar el método científico, de trabajamos la observación, recuperamos datos, no se puede ahí justamente, formulamos hipótesis. Cuando utilizamos otras metodologías, ahí utilizamos, ya no generamos hipótesis, sino afirmaciones distintas que también nos permiten entender la realidad, pero no es una hipótesis como tal. Uh-huh. Ah, ok, Y gracias. hacemos el análisis más de datos y de teorías. En tu caso vamos a hacer más el análisis del sujeto, de los individuos, Ok, de sus percepciones. Gracias, gracias. Isabel. Bueno, entonces como podemos ver, sí es importante, les decía, delimitar e ir observando cómo ustedes quieren analizar su estudio, porque una misma persona también puede hablar de esas percepciones que ahorita Isabel nos decía. Les decía, algunos me hablaban de estos, de liderazgo, del talento humano, y entonces lo pueden ver desde un constructivismo, pero también lo pueden ver desde un positivismo, pero también lo pueden ver ya desde una mirada crítica, de transformación, donde nos dicen, a veces vemos, y me encantaron sus trabajos, déjenme decirles, porque algunos lograron mencionar no todo lo bonito de la empresa en la que están, sino sí lograron identificar áreas de oportunidad. Y muchas de las ocasiones nos dicen, cuando hacemos investigación, a veces somos muy dados a solo reproducir la información que existe sobre la dependencia, organización o el fenómeno que estamos estudiando. Y pocas veces nos comprometemos a criticarla, a analizarla o mirarla más allá. Mirarla en decir, es que en lugar de que se hiciera esto, podría hacerse esto. Entonces ya esa manera es generar distintas formas de mirar un mismo fenómeno. Mientras yo veo mi organización, y más por ejemplo ustedes que son como 5 o 6 que están en las mismas dependencias, cada quien tuvo una mirada diferente. Y eso que estamos en la misma organización. ¿Por qué? Porque sus experiencias, sus vivencias, pero también sus relaciones son distintas, y eso nos permite verlo de manera distinta a ese fenómeno. Entonces, esa es la riqueza cuando hacemos una investigación. Todos podríamos ahorita hacer una investigación también de clima laboral y nos vamos a encontrar diferentes resultados, porque algunos solamente se van a dar a la tarea de investigar, compararla con la teoría, con lo que nos dice la teoría, y le explicamos y decimos, el liderazgo que existe en nuestra organización es tal, o el clima organizacional es tal, bajo tales preceptos y bajo tales autores. Pero va a haber quien todavía va a ir más allá y nos va a decir, sí, pero las personas consideran que hay tantos líderes por estas características, y habrá quien todavía va más allá y nos diga, sí, existen líderes, pero sin embargo también tienen estas áreas, estas situaciones, porque la están mirando desde una visión más crítica, más analítica, diferente. Entonces, todo fenómeno puede ser analizado
desde diferentes perspectivas. Y entonces, bueno, en esta les había dejado bibliografía. Les voy a compartir ahora en relación a... Dejen porque no me dejó, no me aparece. Así es esta. 7. La importancia que tienen justo que ustedes conozcan estos paradigmas y estas les llaman revoluciones científicas. ¿Por qué es importante analizarlas y revisarlas? Porque nos dicen que justo es la manera en cómo se han venido transformando la ciencia, cómo se ha visto de maneras diferentes. Antes nos decían, se basa en la experiencia, en la razón, hay toda una metodología para seguir, y hoy nos dicen no. Hoy día hay un sinfín de aportes en la investigación científica, de modelos vigentes todavía de estos modelos científicos, pero también hay nuevos fundamentos y postulados. De ahí que también nos dicen que hay toda una arquitectura de la complejidad. Incluso a lo mejor alguno ha leído a Edgar Morin, que justo nos habla de esa complejidad, de ese principio donde nos dicen que las realidades no pueden entenderse de manera fragmentada, sino como un tejido interconectado, en donde ese tejido justo interconectado genera relaciones entre pues todas las áreas, todas las personas, y eso nos permite mirar de manera diferente a la realidad que se esté viviendo en una organización. De ahí entonces que nos dicen, un legado es este paradigma positivista que les comentaba. La realidad se observa como de manera objetiva. No hay intervención del sujeto, solamente hay acontecimientos, y lo que no es de interés saber el pensar o el sentir de los sujetos. Porque nos dicen que al final del día el universo funciona, todo es predecible, se funciona porque está todo regido por leyes, por acuerdos, por normas, y bueno, si hay una verificación empírica donde solamente se busca que esté cuantificable y que se verifique. Que si yo estoy diciendo que el líder que existe aquí, existe acá, y que siempre va a ser el mismo tipo de líder, o tiene estas características, porque de acuerdo a tal autor nos dicen que son estas las características que debe de tener, y si no las tiene, es que entonces pues no está siendo un líder completo, ¿no? Entonces, desde esa mirada, pero también nos dicen que ha generado ciertas rupturas este modelo con la modernidad. ¿Por qué rupturas? Porque nos dicen que justo lo que es, hay una crisis donde ya nos dicen que no podemos mirar a la realidad de la misma manera, no se puede mirarla porque no todo es así como que causa-efecto, sino todo es relativo, todo es diferente, el fenómeno cambia, la objetividad pura tal cual no es tan posible, porque ya decíamos que todo sujeto, todo individuo está mediado por valores, por su ética, por su experiencia. Entonces en realidad está inmerso de toda un sinfín de conocimientos que le permite entender de cierta manera una realidad. Y entonces eso es lo que genera que ya las cosas no sean tan objetivas, ¿no? Y entonces nos hablan también que es muy importante entonces cuestionar a la realidad, ¿no? Y entonces nos dicen que la administración es una complejidad, porque siempre hay incertidumbre y hay diferentes maneras de explicarla. Se explica como, no se puede explicar como una disciplina fragmentada, sino es toda una disciplina que comentaba yo con ustedes en clases anteriores, que toma prestado de otras disciplinas su análisis y revisión, por ejemplo de la biología, porque nos decían que lo que es la administración es como un ente biológico. Cada una de las áreas funciona como un organismo vivo, y entonces su relación entre una y otra es fundamental. Entonces no se puede ver como de manera aislada, se tiene que entender dentro de esa totalidad como fenómeno organizacional, no lo puedo ver separado. Y entonces sí hay ganancias, sí hay mercados, sí hay trabajo, pero también dentro de esta organización hay seres humanos que se relacionan, que conviven y que generan un tipo de organización como tal. Pero también, si lo vemos desde la psicología, son seres
seres humanos que tienen una mentalidad y una forma de entender la realidad de manera distinta. Y entonces ahí también hablamos de desgaste en el individuo, de motivación y de un sinfín de situaciones que se hacen presentes en las organizaciones. Y de ahí entonces que también nos habla de estas estructuras, estas revoluciones y de esta construcción de nuevos paradigmas, de nuevos conceptos y nuevas formas de entender la realidad. Ya no es la misma que antes, hay que entenderla en su totalidad. Entender cada parte para entender la totalidad, entender la totalidad para entender cada parte, porque todo, diríamos, es una red de relaciones. Entender las anomalías, no porque se busque resolverlas, sino para entender las tensiones, las relaciones y entender de qué manera podemos explicar una realidad. Y entonces también nos dicen que cuando hay anomalías, pues hay que investigarlas, esos fenómenos, desde la crisis, por ejemplo. Y entonces vemos y nos dicen que se tienen que adoptar nuevos paradigmas para poder comparar, traducir los paradigmas, entenderlas desde métricas diferentes y gestionar nuevos modelos de explicación para estas crisis que se están presentando en las organizaciones. Crisis que pueden ser porque hay pérdida de confianza, crisis porque puede ser porque no hay motivación, crisis porque algo está aconteciendo al interior de la organización, y por más maquinaria que tengan y por más equipo tecnológico que hayan incorporado en la organización, algo está fallando, y entonces hay que entender esa relación. Y entonces nos invita a que nosotros vayamos revisando, si fuera desde estos referentes teóricos, dónde hay anomalías, cuáles son los cambios, las situaciones que se viven, cómo definir criterios de verdad y validez al interior de esta explicación. Y entonces tenemos algunos autores que nos van a permitir también entender estos sesgos que existen al interior de las organizaciones. Por ejemplo, nos dice que desde el falsacionismo, lo que pretende este tipo de teoría es que no busca confirmar lo establecido, sino intenta refutar. Dice, no buscamos acumular información. Nos decía esta Ángeles nos decía que ella quiere recuperar datos para poder explicar y comparar dos organizaciones. Ahí ella sí quiere acumular información que confirmen que las características de una lo han llevado a tener cierta situación, mientras las de otras se explicaría la realidad también de esa organización, o va a depender de qué datos va a investigar, pero nos va a buscar refutar, no va a buscar refutar, sino va a estar como acumulando, ¿no? Y entonces desde programas también de investigación donde nos dicen, la ciencia avanza protegiendo sí el núcleo teórico que no se negocia, pero también empieza a mutar a nuevas hipótesis para entender las anomalías. Algo está ocurriendo en esa organización que por lo tanto está transformándola. ¿Qué es? Pues cada uno de los investigadores o de los que están dentro de la organización lo estarán analizando. Y también hay otro que nos dicen el anarquismo epistemológico contra el monismo metodológico, donde nos decían antes, existe un solo único método para recuperar la información. Y hoy se entiende que ya no lo hay, sino hay muchas maneras de entender una realidad, de llegar a una misma realidad. Y entonces esta es la parte interesante donde cada uno de nosotros iremos viendo. ¿Queremos refutar teorías? ¿Queremos entender las anomalías y las situaciones? ¿O queremos ir hacia el progreso, a entender que no hay una manera única de investigar, sino hay diferentes maneras de recabar la información? Y entonces frente a estas situaciones tendremos nosotros que ir empezando a tomar una postura de cómo quiero analizar mi tema, cómo quiero revisarlo y cómo quiero comprenderlo y qué es lo que pretendo hacer. Por eso les decía, tendremos que ir viendo qué tipo de investigación quieren hacer. Incluso una tesis, una tesina, les decía, una investigación cuantitativa, cualitativa, mixta, desde un enfoque de un estudio de caso, porque puede ser una investigación-acción,
desde un análisis fenomenológico, desde el constructivismo, desde el empirismo, desde dónde lo vamos a ir haciendo. Y bueno, la siguiente clase estaremos trabajando ya también parte de algunos referentes teóricos y algunos autores que nos van a permitir saber de qué manera analizar nuestro tema, desde qué mirada. No sé si tuvieran algún comentario. Creo que no. Entonces, No, doctora, muchas gracias. De mi parte, no. No, ok. doctora, Yo gracias. sí, doctora. Yo sí quisiera comentar algo, doctora. Sí, Andrés, te escuchamos. Sí, a mí me está costando un poquito comprender, sí, esta parte metodológica. Ujú, Toda vez que, de alguna manera, pues ya básicamente está sustentada, ¿no? Ya está, 100% estructurada y que de alguna manera yo creo que cada uno de nosotros ya la empleó, ujú, ¿sí? Ya la utilizamos, ¿sí? Y yo de antemano pudiera decirle a usted que para los trabajos de titulación de los cadetes del Colegio Militar, ¿sí? Pues contribuí en muchos de ellos, ¿sí? Entonces yo creo que lo más importante de todo esto, para poder llegar, vamos a decirlo así, lacónicamente, a buen puerto, ¿sí? Como usted lo ha señalado ya en varias ocasiones, primeramente es el tema o problema, ujú. ¿sí? Y delimitarlo, ¿sí? A partir de ahí, pues propiamente establecer un objetivo general, ¿sí? Ese es básicamente a donde nosotros se supone que vamos a llegar. Y todo el proceso que de alguna manera vamos nosotros a llevar a cabo no debe tener ningún sesgo, porque al final de cuentas eso nos va a impedir precisamente llegar a un resultado o a la verdad, como usted lo dice, ¿sí? Partiendo precisamente qué metodología es la que vamos a utilizar, dependiendo del tipo de formato en el cual nos vamos a sustentar o vamos a sustentar esta investigación, ya sea una tesis, como usted lo cita, una tesina, un informe, ¿sí? Un diagnóstico, no sé, Una el trabajo que de propuesta. alguna manera se vaya a emplear, ¿sí? Ahí es en donde nosotros precisamente vamos a ir desarrollando estas vertientes, yo le diría vertientes, ¿no? En un momento determinado, independientemente de lo que es el marco teórico y el marco normativo, precisamente generar objetivos específicos, ¿sí? Y ya de ahí, pues todo lo que corresponde a las hipótesis, a las variantes, ¿sí? Al tipo de metodología que vamos a emplear, a la muestra, no sé, todo lo que es el proceso de alguna manera de investigación, ¿sí? Entonces, en este sentido, digo, nada más para, como comentario, ¿eh? No, no estoy de alguna manera diciendo nada, ¿no? Pero creo que sí, en los seminarios en donde vamos a construir precisamente todo este trabajo, o lo vamos a consolidar este trabajo, ahí yo creo que de manera específica se nos va a decir precisamente qué parte es lo que vamos a emplear, ¿no? Porque siento que, ¿cómo se llama? No, bueno, en lo que corresponde a mí no me está quedando muy claro. Ok. Ese sería mi comentario, doctora. Sí, muchas gracias. Es que justo ahorita, diríamos, cuando vemos la epistemología, cuando vemos esta parte de la doxa de no caer en solo las opiniones, sino ir hacia el episteme, hacia el conocimiento, lo que se busca es ver desde qué mirada vamos a estar analizando nuestra investigación, porque efectivamente tendremos que estar viendo que si hacemos una investigación más cuantitativa, estaremos hablando de hipótesis y estaremos hablando de variables. Si hacemos una investigación más cualitativa, estaremos hablando de categorías y estaremos hablando de supuestos. Por eso la importancia ahorita de revisar a estos referentes teóricos desde la epistemología para entender parte de la realidad.
que es la manera en cómo, desde qué mirada. Veíamos que cada individuo tiene una óptica para analizar la información. A veces nuestra óptica es de manera muy determinista, es muy objetiva, y a veces olvidamos esa parte subjetiva que también es fundamental y que a veces no sabemos cómo analizarla, con qué mirada verla. Si una mirada nada más, yo les decía, incluso de reproducir solamente la información, de investigar y presentar ya los datos, los hechos, o queremos ir más allá, a consultar hasta ya la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de percibir, la manera en cómo se están llevando a cabo las cosas. Anteriormente nos decían, cuando analizábamos el liderazgo, o el liderazgo de un líder no era, o de una autoridad no era analizado, simplemente era el líder, se identificaba que tuviera estas características y se sostenían y se colocaban, ¿no? Y se decían, la persona tiene estas características y hasta ahí. No se veía más allá. Hoy día, con todas estas teorías, que lo que busca es tener miradas diferentes para entender una misma realidad, es eso, revisar, entender realidades con posturas diferentes. Por eso estamos revisando a diferentes teóricos, un tanto para, no solamente en materia de investigación, lo utilizamos, sino en materia de análisis y revisión de cualquier situación o postura. ¿Qué mirada yo tengo cuando hay diríamos, nos dicen, cuando hay un error en una organización, yo puedo actuar y buscar culpables, ¿no? ¿Quién cometió el error? Y entonces somos punitivos y buscamos quién es el culpable y a quién vamos a sancionar. Cuando lo vemos desde otra mirada, buscamos el error como una área de oportunidad en donde todos tenemos que crecer. Pero estos autores es lo que nos ayudan a entender estas distintas realidades y verlas de manera diferente. Una misma situación se puede presentar en una misma organización, pero depende de la persona con qué mirada la va a revisar, la va a entender y la va a analizar, ¿no? Y la va a resolver si es que fuera un problema. Entonces, es un tanto más reconocer a estos teóricos para ver cómo ha ido avanzando la ciencia y cómo nos apoya para entender cada uno de los fenómenos que se presentan al interior de una organización, porque no es comprensible de la misma manera, porque bien decíamos, cada uno de nosotros tenemos una carga ya propia de cultura, propia de teóricos, propia de formación, que nos ayuda a la comprensión de algún fenómeno. Entonces, quedo hasta aquí con esta asignatura, les agradezco mucho su atención y denme 5 minutitos y ahorita continuamos. Muchas gracias.